Bueno, en la clase anterior hablamos de las diferentes etapas de los proyectos para una evaluación ambiental exigida por la normativa ambiental vigente. Hace énfasis en las etapas tanto de construcción como de operación y mantenimiento, ¿no? Y bueno, todas esas medidas tienen que ser tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación. Y asimismo, la evaluación tiene que ser por separado. La etapa de construcción tiene su matriz y la etapa de operación y mantenimiento también tendrá su matriz. Entonces, en la clase anterior, lo que habíamos hablado era un poco de la descripción del proyecto, que son también datos informativos que a mí me ayudan a tener una idea de el modo en que ese proyecto se va a integrar al entorno en sus dos etapas, ¿no? Y bueno, y posteriormente esta información nos va a servir para la evaluación de impacto. Entonces ahí hablábamos de todas las etapas del proyecto, desde que nacía, desde la idea hasta que finalmente se materializaba, ¿no? Entonces aquí en estas dos imágenes podemos ver la etapa de construcción y la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, esas eran las etapas que eran tomadas en cuenta para ese proceso de regularización ambiental. Acá también hablábamos de una descripción, teníamos datos del proyecto que nos daba una idea de qué iba el proyecto, cuánto es el espacio que ocupaba, cuáles eran las actividades, y aquí nos daba luces de en la etapa de construcción qué actividades pudieran generarse y dentro de ese entorno qué pudieran ellos afectar. Asimismo, en la etapa de operación y mantenimiento, había una idea, ¿no? Había una idea de cómo, qué actividades iban a realizar. Acá también teníamos diferentes esquemas para poder explicar el proyecto desde la ubicación y asimismo nos guiábamos de estos mapas para tener una idea de la manera en que se relacionaba con el entorno, cuáles eran los puntos cercanos. Por eso utilizábamos mapas temáticos para saber si habían cuerpos hídricos cerca, si estaba ubicado cerca de una zona de riesgo o dentro de una zona de riesgo, si el proyecto se encontraba cerca de poblaciones o si es dentro de una ciudad, si hay algún equipamiento urbano que de pronto pudiera haberse afectado. Entonces, ¿a qué me refiero? Pueden ser hospitales, colegios, todo lo que tiene que ver con ese equipamiento, ¿no? Incluso áreas de juego, zonas de distracción. ¿Ya? Acá también tenemos otro esquema que ya nos da la idea de las actividades que se realizan dentro de la etapa de operación y ya estábamos empezando a hablar de las entradas y salidas, ¿no? Entradas y salidas. Lo que entra a ese sistema, que es en forma de energía, en forma de materia, todos esos insumos, todo ese equipo también que ingresaba, ¿no? Porque puede ser que ustedes ingresen un GPS. Entonces, el GPS ya forma parte de a pesar de que es móvil y que lo está manipulando una persona que sale del laboratorio, que sale al campo, ese equipo pertenece a este proyecto y por lo tanto en algún momento que ya deje de servir, entonces todas sus piecitas, todo eso ya es un desecho que hay que ver cómo se lo maneja, ¿no? Entonces, aquí también hacemos ese análisis. Todos los equipos, maquinarias, material, insumos que ingresan tienen que salir de algún modo. Salen en modo de producto o pueden salir en estado sólido, líquido, gaseoso, en forma de emisiones, descargas y vertidos, ¿ya? Entonces eso ya es un desecho, ¿no? Que tiene que ser manejado. Entonces por eso es importante conocer
todas esas actividades e irlas agrupando, ¿no? E irlas agrupando, ir haciendo un esquema para tener también una noción espacial de dónde se encuentran, qué tan cercano está de la vía. Y acá tenemos otro esquema que también lo hemos revisado. Aquí, por ejemplo, sí se ve una vía, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, debería haber una zona en la que haya una zona de disposición, de almacenamiento temporal de desechos, desechos comunes, ¿verdad? Aquí debería haber un área destinada para los desechos, ¿no? Bueno, y en fin, todo eso, todos esos esquemas nos ayudan también a ubicar de manera correcta cada espacio, ¿verdad? Incluso estos esquemas nos pueden ayudar a identificar problemas que se dieron en la etapa de diseño. Y puede ser que haya un proyecto que no se construya porque ustedes han identificado que hay alguna falencia y hay alguna afectación directa y que hay que volver a diseñar eso, ¿no? O implantar otro proyecto. Acá también teníamos otro esquema y este también nos daba información de la extensión de esa estructura, de los elementos del entorno que tenían relación con el proyecto. Por ejemplo, aquí teníamos un río, veíamos aquí más o menos el relieve. Acá también teníamos otros esquemas para explicar el proceso constructivo, quizás, ¿verdad? Y en cada uno de ellos, todos los equipos, los insumos que ingresan, ¿verdad? Que nos daban una idea de qué sale de este proyecto, ¿no? Todo lo que ingresa tiene que salir en forma de producto, que es la casa terminada, en este caso, o también en forma de residuos. Y acá veíamos también otro esquema en el que veíamos la entrada de energía, materia en cada etapa. Finalmente terminamos con uno que era mucho más explicativo, porque en cada etapa, ¿verdad? Estaba organizada con un diagrama de flujo que nos decía aquí que una actividad venía posterior a otra, ¿verdad? Entonces aquí está todo organizado, de manera que a un lado tenemos las entradas y al otro lado tenemos así las salidas. Miren, acá tenemos ruido, material particulado. Esto de aquí sería o el producto o los residuos, ¿verdad? O el impacto que genera al ambiente, por ejemplo, el ruido. Entonces, en forma de ruido sale en forma de gases, residuos sólidos, líquidos. Entonces, finalmente, teníamos que hacer una evaluación. Teníamos un concepto de lo que era la evaluación ambiental. Entonces, vamos a revisar esto porque es tema de examen. Entonces, dice que era un proceso de análisis continuo para identificar en forma anticipada. Entonces, recordemos esto, ¿no? Que un estudio de impacto ambiental, cuando se hacen las cosas bien, ¿no? El estudio de impacto ambiental se lo hace cuando el proyecto todavía no está construido. Eso no quiere decir que haya proyectos en los que se realiza un estudio de impacto ambiental durante, ¿no? Mientras están allí operando o mientras están construyéndolo, ¿no? Que no es lo correcto. Lo correcto es hacerlo antes. Sin embargo, si hay otras figuras, o sea, las leyes también son un poco flexibles y permiten que haya otro tipo de estudios de impacto ambiental que son ex post. Ex post es cuando se lo hace en el camino, ¿ya? En el camino, en la marcha, permiten que se presente un estudio de impacto ambiental para poder darle la licencia, ¿no? Esto también se da, o sea, en nuestro marco legal, en esos cuerpos legales, sí se permite que haya esto, que esto se dé. Sin embargo, lo correcto es que el proyecto todavía no se haya construido, que no haya vestigios del proyecto en el terreno, que no se haya intervenido para nada.
El proyecto, el estudio de impacto ambiental debe ser aprobado antes de la construcción. ¿Ya? Lamentablemente en nuestro medio, por la premura que hay de poder ejecutar ese proyecto, y dicen, no, son trámites, es mucha burocracia, eso de allí en el camino se hace, entonces es común en nuestro medio. Entonces, por eso dice, es un análisis continuo para identificar en forma anticipada, porque nosotros todavía no sabemos qué impactos se van a generar. Tenemos la noción, de acuerdo a proyectos análogos, a experiencias previas, que si yo utilizo una volqueta con material de construcción y no le pongo la lona, yo sé que va a generar polvo, ¿ya? Entonces, es también un poco de esas vivencias que nosotros tenemos dentro de la construcción, en este caso ustedes, ¿verdad? Esas vivencias que ustedes tienen les ayudan a conocer todos esos posibles impactos en su nuevo proyecto. Entonces, esos impactos también no son necesariamente negativos, a veces son positivos. ¿Ya? Son positivos cuando hay algún beneficio a la comunidad, especialmente en la parte económica, porque ustedes pueden generar empleo, entonces sí hay impactos positivos. Dice, y en ese análisis ustedes proponen las medidas, ¿no? De mitigación, de compensación. Esto vimos en la clase anterior, miren que hemos hecho un recorrido bastante rápido para recordar lo que estábamos revisando en la clase pasada, ¿no? Esta matriz es la que vamos a desarrollar hoy día. Vamos a realizar en conjunto. Yo quiero escucharlos a todos, participar y hacer su propuesta, ¿no? De acuerdo a las imágenes que yo voy presentando, ustedes van a reconocer, van a asignarle un rubro, ¿no? A esa actividad. ¿Qué está haciendo, no? ¿Qué estás ejecutando de acuerdo a la fotografía que se muestra? Luego ustedes van a encontrar cuál es ese aspecto ambiental y van a proponerlo, ¿no? Van a proponer ese aspecto ambiental y luego ese aspecto ambiental va a derivar, ¿no? Va a generar algún impacto y van a establecer si ese impacto es positivo o negativo. Y luego ustedes definen la etapa, ¿no? La etapa del proyecto, para que esto quede muy claro, ¿no? Acá teníamos otra matriz, esta la vamos a revisar la próxima semana, ¿ya? Aunque en la parte las tres primeras columnas básicamente son las mismas que nosotros vamos a desarrollar hoy, pero a partir de esta columna de aquí, de las medidas propuestas en adelante, esta parte de aquí ya tiene que ver con el ingenio de ustedes, cuál es el criterio de ustedes para poder implementar esas medidas, y eso también vamos a desarrollarlo en conjunto. Ahora tenemos acá otra matriz. Esta todavía no la vamos a desarrollar, ¿ya? Pero sí la vamos a ejecutar también. Esta es la matriz de Leopold. Esta matriz nos permite ubicar en un lado todos los aspectos ambientales y del otro lado nos permite ubicar todos esos factores ambientales que puedan verse afectados por estos aspectos. Estos aspectos ambientales son antropogénicos, o sea, se generan debido a acciones humanas. Todas esas acciones, esos aspectos ambientales que se derivan de esa actividad van a ir en esta parte, ¿ya? Y acá todas las víctimas, ¿no? Así con ese, ¿no? Como, ya. En esta parte tenemos lo que levantamos en la línea base. ¿Se acuerdan? El agua, el suelo, el aire, flora, fauna, paisaje, factores sociales. Todo esto que ustedes levantaron, esta información, es clave para que nosotros podamos hacer una evaluación ambiental. Ya, ahí en este lado, como les decía, tenemos
uno de los rubros, ¿no? Uno de los rubros que puede ser el transporte de materiales, ¿ya? Y entonces ese transporte de materiales sería la actividad. Pero, ¿cuál es el aspecto ambiental derivado de este? O sea, hay una emisión de material particulado por parte de esas volquetas. Puede ser que no tengan lona, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ustedes van a contrastar, ¿no? Van a ver de qué manera afecta al agua, al suelo, al aire. Entonces, ese cálculo es bastante sencillo, pero sí lo vamos a tener que hacer de una manera muy minuciosa, con mucho cuidado, porque sí depende del criterio del que está haciendo la evaluación. Y cuando yo me refiero a del que está haciendo la evaluación, no me refiero a una persona, sino a un equipo. Entonces, ese equipo, ese grupo de personas debe ser heterogéneo. Debe haber una persona que tenga conocimientos de la parte biótica, puede ser un biólogo. Hay otra persona que puede ser un sociólogo. Entonces, siempre ustedes van a tener ahí un ingeniero civil, un técnico, un ingeniero civil que esté al mando, que conozca todos los procesos, y esta persona también va a participar de este estudio. Entonces, ese equipo interdisciplinario, ¿ya?, es el que va a desarrollar conjuntamente esta matriz. ¿Para cuál es la clave? Que todas las personas que inician esta evaluación la terminen. No es que nos quedamos hasta el aspecto ambiental 5 y el resto de aspectos ambientales que tienen que ver con el proyecto solamente participó una persona. Entonces allí va a haber sesgos. Lo importante es que todas las personas que estén en ese equipo se queden de principio a fin y en una sola jornada o en varias jornadas se reúnan para pero asegurándose que estén todas las personas, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a revisar más adelante, pero sí queda allí expuesto como uno de los procesos previos a la identificación de impactos, ¿verdad? Una vez que ustedes ejecuten esto, ustedes ya van a identificar los impactos positivos, negativos, los que más daño generan al ambiente y asimismo cuáles son los factores más afectados. Finalmente, cuando ya tienen identificados los impactos, ustedes proponen medidas a través de estos subplanes. Estos son los subplanes que van a tener ustedes de cajón del Ministerio de Ambiente. Entonces, tenemos el plan de prevención y mitigación de impactos. Y miren que las medidas que nosotros vamos a proponer la próxima semana, ese ejercicio que vamos a hacer la próxima semana, van a ir cada una de esas medidas en algún lado, van a encajar en alguno de estos campos. Tenemos el plan de prevención y mitigación de impactos, entonces todo lo que tiene que ver con estructuras que se van a construir para evitar derrames, ese gasto adicional que van a ubicar algún panel para evitar el ruido, para mitigar el efecto del ruido o vibraciones, ¿verdad? Todo eso está dentro del plan de prevención de impactos ambientales. Adicionalmente, todos esos trámites, toda la parte burocrática, pedir permisos para poder hacer las conexiones, todo eso, todo lo que ayude a prevenir cualquier posible impacto. Luego tenemos el plan de manejo de residuos sólidos, el plan de manejo de residuos peligrosos, porque aquí tenemos ya un tratamiento especial y asimismo todo lo que tiene que ver con que se registren, ¿no? Que el promotor del proyecto, el operador del proyecto se registre como gestor de residuos peligrosos y hagan el manejo adecuado, ¿no?, a través de los gestores autorizados. Ahí tenemos un plan de comunicación, capacitación y educación ambiental, que todas esas medidas que más adelante ustedes van a proponer, que sí, que vamos a capacitar al personal, que vamos a
a generar un programa de educación ambiental. Todo eso va dentro de este subplan. Luego tenemos el plan de relaciones comunitarias, que son todas esas rutas que a mí me permiten que la comunidad pueda ponerse en contacto conmigo para alguna sugerencia, incluso para alguna denuncia, ¿no? Algo que está ocurriendo. Nosotros vimos que un trabajador de ustedes está botando basura en esta área que pertenece a la comunidad. Entonces, tiene que haber esa apertura, tiene que haber redes sociales, debe haber una persona que esté a cargo de esto. Luego tenemos el plan de contingencias, ¿verdad? Luego el plan de seguridad y salud ocupacional, que aquí también hay unas matrices que nos van a ayudar para todo lo que tiene que ver con riesgo. La matriz de riesgos también la vamos a evaluar. Luego tenemos el plan de monitoreo y seguimiento. ¿De qué depende el plan de monitoreo y seguimiento? Cuando ustedes tienen un cuerpo de agua de alguna planta de tratamiento y necesitan periódicamente hacer un monitoreo, ¿no? Tienen que toman una muestra, ¿verdad? La llevan al laboratorio, mejor dicho, contratan al laboratorista, a la empresa acreditada, ¿no? Porque esos laboratorios también deberían estar acreditados. Entonces, ese personal va a su planta, toman las muestras, las evalúan y les dan los resultados. Entonces, en este plan ustedes establecen que, por ejemplo, cada 6 meses ustedes van a hacer el monitoreo, ¿no? El muestreo. Y ese plan de monitoreo y seguimiento no solamente tiene que ver con esas evaluaciones hechas por esos laboratorios acreditados, sino también el mismo plan de manejo, ¿no? Todas estas medidas que ustedes van a proponer debe haber alguna persona asignada para darle el seguimiento y que se cumplan, ¿no? Y debe haber informes de cumplimiento para cada una de estas actividades que están en cada plan. Entonces, ese también es otro tipo de monitoreo. Luego tenemos un plan de rehabilitación de áreas afectadas en el caso, en la eventualidad que las haya, ustedes proponen, ¿no? Ustedes se adelantan a los hechos. ¿Se acuerdan que en el estudio de impacto ambiental, en esa evaluación de impactos, ustedes se adelantan a los hechos? Entonces, ustedes dicen, ¿qué tal si este equipo falla y hay algún derrame, hay alguna descarga, o haya algún exceso de algún material tóxico en la planta de tratamiento y de algún modo se puede llegar a salir de nuestras manos? Entonces aquí también, en ese caso, ustedes se adelantan a los hechos y proponen un plan de rehabilitación en el caso de que haya esa afectación. O sea, asignan un rubro también para eso, en el caso de esa eventualidad. Y luego tenemos el plan de cierre y abandono y entrega del área. ¿Se acuerdan que había 2 etapas, no? La etapa de construcción y la etapa de operación y mantenimiento. Entonces ustedes tienen que proponer subplanes, todos estos subplanes para la etapa de construcción y todos estos subplanes para la etapa de operación y mantenimiento, porque son actividades diferentes, ¿ya? Entonces, todos estos subplanes deben ir para una etapa y para la otra. Así mismo, una matriz de Leopold para la etapa de construcción, una matriz de Leopold para la etapa de operación y mantenimiento. Por eso es que en la etapa de construcción es más fácil cumplir con este subplan, el último, ¿no? Plan de cierre, abandono y entrega del área, porque es cuando ustedes entregan la llave para el uso de esa edificación. Entonces, allí ustedes tienen que garantizar que el área va a quedar limpia, que si ustedes ubicaron instalaciones provisionales, esa caseta de guardianía y toda la basura que pudieran generar allí, escombros, todo eso van a remover y también o sea, debe quedar todo listo. ¿Se acuerdan en el plan de prevención y mitigación de impactos? Todos esos trámites burocráticos, que son los permisos para poder tener energía eléctrica, para tener agua, no estar cogiendo
captando de manera irregular esos recursos, ¿no? Porque puede hasta haber algún accidente, ¿no? Un cablecito que esté directamente conectado al tendido eléctrico y que genera algún accidente, ¿no? Una sobrecarga por un equipo que demande más potencia. Imagínense que hay ahí una explosión, entonces allí se puede generar un impacto, ¿no? Entonces ustedes previenen eso haciendo los trámites y que les hagan les permiten hacer una instalación provisional que los mismos encargados, los técnicos de esa institución, van a encargarse de facilitarles, entonces, también dentro tomando todas las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, si pasa algo ya depende de ellos y no de ustedes. Ahora, en el plan de cierre y abandono, ustedes también hacen los trámites para que estas personas desconecten, que ya sepan que ya no van a seguir haciendo uso de este recurso, puede ser agua, puede ser energía eléctrica, pero ustedes ya lo han comunicado y ya han hecho ese trámite. Entonces, ese abandono y entrega del área, todo este plan, a mí me va a garantizar que ustedes ya no van a seguir allí, que dejaron todo limpiecito como estaba, ¿no? Incluso en el plan de rehabilitación de áreas afectadas puede ser que haya un programa de reforestación. Entonces, justo donde estaban esas casetas de guardianeros, ustedes sembraron árboles, también aplica. Pero miren que eso en la etapa de construcción. En la etapa de operación y mantenimiento, el plan de cierre y abandono y entrega del área es muy lejano. Puede ser que esa instalación quede allí para toda la eternidad. Bueno, nada es eterno, pero ustedes tienen que adelantarse. Puede ser algo hipotético. Ustedes no saben de aquí a mañana van a expropiar ese terreno o simplemente esa empresa decidió cambiarse de localidad. Entonces ya no están aquí en Guayaquil, se fueron a Durán. Entonces, eso también puede pasar. Entonces, en ese caso, ustedes también plantean un programa de cierre y abandono. Ustedes, a pesar de que no tienen pensado a corto o mediano plazo, ni siquiera a largo plazo tienen pensado, ustedes no saben qué pasará, sí lo incorporan. Esto con respecto a todo el proceso para la entrega de puede ser de un estudio de impacto ambiental o para un registro ambiental. Los tópicos y los subplanes son los mismos, lo que cambia de pronto es el número de actividades de acuerdo a la extensión del proyecto, ¿no? Un proyecto más pequeño va a tener menos actividades, menos medidas, y un proyecto grande sí va a tener más actividades, más medidas. Entonces, en eso sí cambia. Y bueno, como decíamos, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir un documento en Word con ustedes. Y aquí estamos. ¿Sí pueden ver este documento, chicos? Sí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una matriz para evaluar, identificar los aspectos y los impactos ambientales y ver si son negativos, positivos. Y aquí está, ¿no? La actividad, el proceso. ¿Okay? Una fotografía. Y vamos a ir evaluando cada una de ellas y ver, ¿no? ¿Qué identificamos allí? ¿Qué es lo que pudiera estar mal? Yo sé que en este momento no estamos en una obra. Estos son los recursos con los que cuento y me parecieron muy apropiados para la clase. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, un señor que está subido en un camión. Esta fotografía, o sea, igual tengo que citar la fuente, ¿no? Fue tomada de un curso de Zambis, donde el capacitador muy amablemente nos facilitó esta información. Entonces, eso sí es importante también destacarlo, ¿no? Entonces, estas fotografías
me indican aquí en la etapa de construcción, hay ciertas actividades, ¿no? Y dentro de esas actividades hay acciones humanas que no son correctas, que no son adecuadas. Entonces, ¿cuál sería esa actividad, ¿verdad?, dentro de la cual esta persona o estas personas están haciendo actos inadecuados, indebidos, inapropiados para que pueden resultar nocivos para ellos mismos o para el entorno? Entonces, ¿qué pudieran estar haciendo estas personas aquí? Ya, si nosotros tenemos rubros, ¿no? Por ejemplo, en un proceso constructivo, ¿ya? En un proceso constructivo tenemos varias etapas, ¿no? Lo que tiene que ver con el desbroce, el trazado y replanteo, tenemos también el transporte de materiales, tenemos la cimentación, el armado de la estructura, los acabados. Bueno, cada una de esas actividades vamos a ubicarlas aquí. En este caso, ¿qué actividad ellos pudieran estar realizando? Transporte de material. Transporte de materiales. Perfecto. Ya, apellido. Campo Verde. Campo Verde. Listo. A ver, voy a poner acá. Andrés Campo Verde. Caray. Aquí ya le puse el puntito de participación. Ya, entonces sí me gustaría que todos pudieran participar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de aspectos ambientales, estamos hablando de la acción en sí, ¿ya? No necesariamente una acción directamente va a afectar, no pensemos todavía en el impacto, pensemos en la acción. Por ejemplo, una acción que puede ser un aspecto ambiental, es algo que uno hace y está mal, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué está mal? Está mal, me acuerdo que cuando yo era pequeña me decía, está mal que mires la televisión muy cerca, que te acerques mucho a la pantalla. Bueno, no sé si eso científicamente se ha probado, que se ha podido probar que eso es nocivo, ya, pero en todo caso, esa acción que uno tenía, ¿no?, que se acercaba a la pantalla del televisor, eso era el aspecto ambiental, ya. ¿Qué otro aspecto ambiental puede ser? Miren, ese niño está saltando en un barranco, ¿ya? Esa es la acción. Está saltando en un barranco. Entonces, eso puede llegar a tener un impacto. Dice, está saltando en un barranco, ¿qué pudiera pasar? Se puede caer, ¿verdad? Este señor está fumando, ¿ya? Es un aspecto ambiental, ¿ya? No estamos hablando todavía del impacto, ¿no? Porque el impacto es cuando ya hay un daño. Entonces, el aspecto ambiental es que está fumando. ¿Qué está haciendo ese señor? Está subido en un andamio sin equipo de protección personal. Miren, ¿qué pasa? No le ha pasado nada todavía, ¿no? Pero hay una posibilidad de que ese señor caiga y que tenga alguna fractura. Otro aspecto ambiental, miren, esa volqueta está transitando y tiene la llanta baja, tiene un daño en la llanta, está circulando con un daño en la llanta. Ahí está el aspecto ambiental. Otro aspecto ambiental, esa misma volqueta está pasando por una zona, por un área habitacional y está haciendo mucho ruido, está tocando el claxon, el pitón y está haciendo mucho ruido. Entonces, ese es el aspecto ambiental. Otro aspecto ambiental puede ser que las personas salgan a la calle sin mascarilla. Salen a la calle sin mascarilla. Ese es un aspecto ambiental. ¿Qué puede pasarle a esa persona? Puede ser que más adelante el impacto ambiental, ¿no? El impacto es el daño, ¿no? Entonces, de pronto esta parte en la etapa de construcción puede llegar para ustedes ser un poquito
no confuso, ¿no? Sino que se encuentren con esta realidad de que ustedes dicen, bueno, ¿y dónde está la parte en la que nosotros evaluamos el entorno, ¿no? La flora, la fauna, el suelo, el agua, sí, eso está también, tiene que ver mucho con el ser humano, ¿no? El ser humano forma parte de la naturaleza, forma parte de ese entorno, y también cualquier afectación, cualquier daño, enfermedad, malestar, incluso la muerte de un ser humano, ¿verdad? Y ese daño no solamente físico, ¿no? También puede ser hasta psicológico. Y miren que en las aves, en las plantas, también se lo puede evaluar de ese modo. Por ejemplo, una avecilla, una avecita que de pronto está en el bosque y hay un parque eólico. Entonces resulta que las aspas generan mucho ruido. Entonces esos animalitos no van a poder dormir bien, su sueño se va a ver perturbado, puede ser que haya un daño en el comportamiento de ellos que los lleve a tener conductas no diferentes, ¿no? Diferentes, que haya cambio en su conducta o que simplemente se desplacen a otro lado. ¿Ya? Entonces ya hay un daño también que no necesariamente es físico, ¿no? Y si es físico, bueno, que no se puede probar todavía porque es muy... o sea, en este caso no vamos a hablar de las emociones de los animalitos, de los sentimientos, pero de algún modo afectan, no necesariamente con alguna enfermedad o la muerte. Aunque pensándolo bien, las enfermedades psicológicas son enfermedades. Bueno, pero no nos centremos en eso. Entonces, tenemos que el aspecto ambiental es la causa, ¿verdad? Y en este caso vamos a identificar ese aspecto ambiental. Ya hemos hablado de muchos ejemplos, ¿no? Si nosotros estamos generando ruido, ¿verdad? Si estamos generando ruido, estamos esa generación, esa acción, ese sería nuestro aspecto ambiental. ¿Ya? O sea, en este caso, ¿quién me dice de un aspecto ambiental de acuerdo a esta imagen? ¿Cuál sería un aspecto ambiental? No importa que nos equivoquemos, no se preocupen, igual tienen su participación. El asunto es que nosotros vamos a ir puliendo eso, vamos a ir puliendo, entonces deben estar llenos de ideas. La circulación de un vehículo pesado. Circulación de un vehículo pesado, ¿ya? Sí, vamos a fortalecer un poquito más. Debe haber algo más. Está muy bien eso, ¿no? Porque si el vehículo fuera liviano, no sería mucho problema. Pero ya usted tiene una característica. Hay ¿cómo se dice? Hay en potencia, ¿no? O sea, tiene ese potencial de hacer daño por la característica del equipo de ser pesado. Y eso está muy bien. Pero allí tenemos que adicionar, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia por la cual ese vehículo pesado representa un peligro y por lo tanto podemos tomarlo como un aspecto ambiental? ¿Qué está pasando? No solo con el vehículo, sino que de pronto el señor, ¿no? O sea, mire que ya usted ha identificado allí algo muy importante, que es ese potencial de hacer daño de ese equipo y que eso probablemente va a ocasionar algún accidente y puede ser incluso derivar a la muerte, ¿no? de la persona que está allí. Entonces, apellido. Campo Verde. Campo Verde. Otra vez. Otra vez, está bien. Listo, Andrés. Ya. Entonces, ¿qué pudiera ser? Vamos a complementar ese aspecto ambiental. La circulación de vehículos pesados. Pero ¿qué es lo que está allí? Porque el vehículo puede estar circulando, es pesado, pero aquí hay un señor. O sea, si estuviera circulando no habría ningún problema. Entonces, no, está bien, está dentro o sea, es normal que esté circulando, no hay ningún peligro. Pero aquí ocurre algo, Imprudencia. hay una imprudencia, ya muy bien, El mal apellido. manejo de la maquinaria. Bien, a ver, apellido, la persona. Sánchez. Ya, perdón. Carlos Sánchez.
Carlos Sánchez. Ya, listo. Carlos Sánchez, listo, Carlos. Y hay otra persona también que... Yo, el mal manejo de la maquinaria podría ser también. El mal manejo de la maquinaria. Bueno, sí, pero un poquito más explíqueme de qué manera lo está manejando mal la maquinaria. O sea, porque se ve en la foto que el señor está por fuera del transporte y, como usted dice, puede ocasionar un peligro, incluso la muerte. Ya, listo. Entonces, miren que ustedes ya están acercándose un poco más, ¿no? O sea, saben que hay algo que no está bien. ¿Ya? Apellido. Regalado. Ya, listo. Feliz. ¿Ya? Ya. Pero vamos a aterrizarlo para que todas las cosas que ustedes dijeron, todo el aporte que ustedes tienen, esté consolidado en una sola idea. ¿Ya? Otra vez, lo del hombre era una distracción para el conductor. Ya. Esa es la imprudencia. Claro, ahí hay un acto de imprudencia. Miren que podemos ahí también sacar otro aspecto ambiental, ¿no? Entonces, el señor está distrayendo al conductor y por lo tanto eso más adelante puede derivar en un accidente, ¿ya? Entonces, distracción, apellido. Romero. Romero, Melina, ya listo, Melina. Ya, muy bien. Entonces, miren que nos estamos acercando más a ese. Entonces, ¿cuál sería la acción para poder ubicarle aquí? Voy a dar ejemplos, ¿no? Varios de diferentes, de cómo plantear un aspecto ambiental. Por ejemplo, un aspecto ambiental no tiene que pasar nada, ¿no? La emisión de material particulado, ¿no? O de gases. Operación de equipo cuando un equipo ya está, que no se le ha dado mantenimiento, el equipo en mal estado. ¿Ya? O equipo que ha cumplido con su ciclo de vida útil. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ahí está, este es un ejemplo de aspecto ambiental. Entonces, emisión de gases. ¿Por qué razón? Por la operación, o sea, esta es la razón por la cual se generan esos gases. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Circulación de un equipo pesado, entonces allí había un aspecto ambiental, pero había que complementarlo, había algo más, había que buscar cómo ordenar esa idea para que sea planteado como un aspecto ambiental. Entonces, miren, emisión de gases por la operación de un equipo que ha cumplido ya con su ciclo de vida útil. Entonces, aquí ya nosotros vemos, vamos a poner otro aspecto ambiental. Entonces, un aspecto ambiental puede ser circulación o trabajos en altura sin equipo de protección personal. Este es otro ejemplo. Trabajos en altura sin equipo de protección personal. Entonces, este aspecto ambiental que puede conducir a una caída, a una fractura. Entonces, puede decir circulación de trabajadores en estructuras inestables. Ya, entonces, ustedes están viendo que de pronto han puesto un entablado, lo han improvisado para poder pasar de un lado a otro y abajo hay algún abismo, ¿no? Alguna zona en la que ellos pueden caer, que pueden lastimarse.
Entonces, ellos han ubicado allí estructuras inestables. Entonces, allí, si ustedes ven que hay una circulación de trabajadores, hay una posibilidad de que ellos caigan. Entonces, fue otro aspecto ambiental, emisión de ruidos por cercanía de oficinista a equipos puede ser allí. Entonces, esa cercanía de los oficinistas a esos equipos de molienda hace que ese es un aspecto ambiental. Emisión de ruido, entonces aquí sería, ahí sí no sería emisión de ruido, sería cercanía de oficinistas a equipos que generan equipos de molienda. Generan 110 decibeles. ¿Ya? Cercanía de oficinistas a equipos o área de oficinas cercana a equipos de molienda que generan 100. Entonces, miren, esa cercanía de estos oficinistas al lugar en donde están estos equipos de molienda que generan este ruido. Entonces, ¿qué puede desencadenar o qué puede generar? Puede generar un impacto, la sordera de ellos se pueden enfermar, ¿no? Entonces, estos de aquí son ejemplos de aspectos ambientales, ¿no? Entonces, ahora vamos a escribir uno para esto. Ya los voy a dejar aquí, ¿no? Para que ustedes se guíen de la estructura para generar estos aspectos ambientales. Miren que es difícil, esto de aquí sí es difícil, yo les doy toda la razón, porque plantear un aspecto ambiental a partir de esta acción es difícil. Entonces, alguien dijo que él estaba distrayendo a el conductor. ¿Cómo podemos llamar a esa distracción? Eso sería una mala conducta, una conducta inadecuada de un trabajador en momentos, ¿verdad? Entonces lo podemos generalizar un poco, ¿no? O sea, una conducta inadecuada puede ser lo que él está haciendo, exponiéndose a situaciones de riesgo, ¿no? Entonces puede ser que nosotros lo pongamos como conducta inadecuada o exposición a situación de riesgo por parte del trabajador, ¿no? Entonces allí lo podemos generalizar. Si ustedes quieren ser más específicos, pueden citar, ¿no? Exposición a situación de riesgo por cercanías, ¿no? Por conductas inadecuadas en la cercanía de equipos pesados en movimiento. O sea, más largo todavía, ¿no? La expresión. Pero puede ser muy largo, pero es específica, ¿no? Ustedes están diciendo todo lo que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces, ahora, de parte de ustedes, ¿cómo lo plantearían? Bueno, entonces voy a hacer esto. Entonces, exposición a situación de riesgo por conductas inadecuadas en actividades, o puede ser en la cercanía de equipos pesados en operación. Ya, ahí estamos siendo específicos. Otra forma, miren que no... ¿Perdón? Usted dice que esos son los, ¿cómo se llama? Los impactos ambientales. ¿Qué permiso tendría que sacar? O sea, porque igual lo van a hacer. Igual le va a molestar a la gente el ruido. Ya. ¿Qué debería hacer? Ya, esto de aquí, en este momento nosotros estamos identificando todos esos aspectos. Y esto de aquí, nosotros tenemos que proponer medidas para que más adelante a esta actividad le den una licencia ambiental.
le van a dar una licencia ambiental cuando, a pesar de que ellos van a hacer ruido, ¿no? Ellos van, de un modo u otro, ellos van a hacer ruido, ¿no? No se puede evitar, ¿no? En ese caso, ellos tienen que plantear medidas. Si no las pueden hacer de manera inmediata, ellos pueden proponer en un cronograma valorado, un cronograma de actividades en el que está incluso los rubros, cuánto dinero van a invertir en este rubro. Si es que, por ejemplo, tienen que ubicar algún muro para poder evitar ese ruido, van a tener que construirlos, van a tener que invertir dinero, entonces esa sería la medida, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen? Ellos tienen que decir cuánto tiempo se llevan, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cuál es el aspecto ambiental? Ya es directo con los trabajadores, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento es una afectación directa con este señor puede caer, como decía, ¿no? Uno de los compañeros decía, este equipo es pesado, ¿ya? Es un equipo en movimiento pesado, entonces es un potencial peligro. Entonces este señor puede quedar atrapado y puede morir, ¿ya? Entonces ese es el riesgo, ¿Cuál es el impacto? Es cuando ya hay el daño, cuando ya ocurrió algo malo. Ese es el impacto, pero en esta evaluación nosotros tenemos que adelantarnos a esos posibles impactos. Por eso es que se llama evaluación de impactos ambientales, porque tenemos que adelantarnos, pensar en todas las posibilidades de generar daño a la comunidad. Entonces, para que nos den la licencia ambiental, nosotros tenemos que identificar todas las actividades y en cada una de ellas los posibles impactos, ya sea ruido, polvo, todo lo que afecte a las personas que puedan llegar a enfermarse o morir o tener molestias por ruido, polvo, ¿no? Entonces, eso tenemos que identificarlo. Luego, tenemos que plantear medidas dentro de mis posibilidades. Yo sé que el proyecto va porque si no, no habría movimiento, no habría una economía dinámica, ¿no? Entonces, eso también, lamentablemente, todas las actividades humanas van a generar un impacto. Pero ¿cuál es el problema? Que habiendo ese impacto, esas personas no hagan lo posible por evitarlos, por suavizar ese efecto, ¿ya? Para que en la medida de lo posible esto no lastime a las personas que se ven en la cercanía de este proyecto, ¿no? Que están dentro del área de influencia. Entonces, esa es la idea, que se propongan estas medidas. Entonces, esa es la idea de hacer una evaluación ambiental. Ahora, cuando ya los técnicos ambientales van y reciben estas medidas, todo este análisis, esta evaluación, y ellos revisan y dicen, bueno, sí, está muy bien, puede ser que ellos hagan observaciones, ¿y por qué no tomaron en cuenta lo de acá? Entonces ahí les regresan y tienen que incorporar esas nuevas medidas hasta que finalmente les aprueban el estudio de impacto ambiental y ahí sí ya tienen que sacar la licencia, les dan la licencia y hay un compromiso, ¿no? Hay un compromiso por parte del proponente, incluso ellos tienen que tener un seguro para poder cumplir, un seguro al cumplimiento del plan de manejo, y ahí tienen que asignar un rubro para eso. Y si el proponente no lo ejecuta, el ministerio se encarga de cobrar esa póliza y de implementar esas medidas que no hizo el proponente, ¿no? Entonces, después de un año que aprobaron la licencia, le emitieron la licencia ambiental, después de ese año viene una primera auditoría ambiental. Entonces, ¿qué hacen los del Ministerio de Ambiente? Ellos, en coordinación con el consultor ambiental, van a dar un seguimiento a las actividades que plantearon en el plan de manejo, todas esas medidas. ¿Cumplieron esta medida que ellos se propusieron? No, no la cumplieron. Entonces, allí van a ver las inobservancias, ¿no? Y esto también va a dilatar ese proceso, ¿no? Ahí tienen que proponer planes de acción para que no los multen, porque aquí ya vendrían las multas, ¿no?
Entonces, no sé si respondí la pregunta, ¿no? Pero ese es el concepto, ¿no? De todo esto, esa es ¿ya? Entonces, esos estudios de impacto ambiental van a en algún momento tener un permiso, ¿no? Esos documentos son precisamente para obtener el permiso. Y lamentablemente no podemos evitar al 100% que haya un impacto, ¿no? Por ejemplo, el ruido. Entonces, las volquetas van a tener que pasar por esa zona, ¿no? Pero una cosa es que pasen a una velocidad prudente, ¿ya? Hay límites de velocidad para que no generen mucho ruido, entonces ellos tienen que respetar esos límites y eso van a tener que ubicar en el plan de manejo, ¿no? En el plan de manejo dicen van a circular a tal velocidad y eso es lo que deberían cumplir. Y también se les da un seguimiento, ¿no? Hay una hoja diaria en la que se les da seguimiento, incluso se receptan denuncias, ¿no? Puede ser que esa señora haya descubierto, tiene pruebas porque tomó un video y dicen, miren, aquí estas personas que están trabajando son de su empresa y estaban excedidos de velocidad y me están haciendo ruido. Entonces, y en ese incumplimiento del plan de manejo lo pueden sancionar al conductor, ¿no? Entonces, eso también debería ser tomado en cuenta. Entonces, no es que van a hacer ruido cero, ¿no? Porque de todos modos, si nosotros no generáramos en absoluto ruido, no pudiéramos desarrollar ninguna actividad. Eso es lo lamentable del ser humano, ¿no? De la existencia del ser humano en la faz de la Tierra. Todo proyecto genera impactos, pero si esa persona a sabiendas de que hay la posibilidad de generar menos impacto no lo hace, entonces allí sí tendría que ser sancionada. Por ejemplo, yo tengo una construcción y yo sé que está en un área de riesgo, en una zona inundable. Yo sé, yo lo conozco porque yo tengo ahí en el levantamiento de la línea base, yo sé que allí en esa zona siempre en época de lluvia va a haber inundación. Y a pesar de eso, yo estoy manejando sustancias peligrosas y yo implanto mi proyecto ahí a sabiendas. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Está mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que si yo ya sé que hay una zona inundable, yo simplemente ubico mi proyecto en otro lado. ¿Ya? Así de sencillo, lo ubico en otro lado o tomo alguna medida, construyo una estructura para evitar que ante esa inundación toda mi actividad quede afectada por esta, ¿no? Entonces, lo mismo Profe, para... Ajá. acá en Esmeraldas construyeron una gasolinera en una zona que se inunda siempre con lluvias. ¿Cómo habrán hecho para esos permisos? ¿O está bien? Eso no me pregunte a mí. Es que eso es lo malo, ¿no? Lo malo es que a veces dicen el papel lo soporta todo, ¿no? Entonces a veces hay técnicos ambientales que... No, ya, ok, ya, eso no, o sea, pero ¿está bien o está mal? Es que es como mi duda, no sé. No, está mal. Está Pues, mal. está mal. Ellos tendrían que haber ubicado, si es una zona inundable, entonces ellos tienen ahí derrames de aceite, ¿no? De combustible. Y ese derrame puede ser que si ellos no han canalizado bien, que si no han manejado esa parte sanitaria de manera adecuada, entonces puede ser que ese combustible, esos aceites, esas grasas, eh, se mezclen, ¿no? Terminen en el suelo, ¿no? En el área el área de influencia, ¿verdad? Queda todo eso contaminado. Entonces el suelo de esa zona, en las cercanías, en esa zona donde está implantada la gasolinera, es lo más probable, o sea, es casi el 99.99% posible de que eso esté contaminado, el suelo puede estar contaminado. O sea, eso está mal. Lamentablemente, en nuestro país esas cosas se dan, sí, ya depende de la ética del proponente, el cuidado que él quiera tener con el ambiente. Ahora sí, hay otros instrumentos. Las personas que se ven afectadas o que saben que esto está mal y tienen esa evidencia, ¿no?
que no, nada es sin evidencia, tienen que evidenciar que hay un daño, ellos tranquilamente pueden hacer una denuncia, pueden denunciar ante el Ministerio de Ambiente a través de la plataforma de Suya. ¿Ya? Hay una mesa de ayuda, hay una ruta, ustedes crean una cuenta e ingresan allí sus dudas y también hacen denuncias. Entonces, estas irregularidades, mientras no sean denunciadas por la colectividad, entonces no va a haber ningún plan de acción por parte de esa empresa. En una actividad alimenticia, pero es un ratito, disculpen un ratito que tengo justo una llamada ya. Ya, listo, era una llamada de la facultad. Entonces, como les decía, ¿no? Esa actividad estaba generando un daño. Era una emisión de material particulado a la atmósfera y este material estaba generando molestias a las personas, ¿no? A los habitantes del área de influencia. Y esto puede ser incluso analizado desde diversas aristas. Por ejemplo, esa zona en la que estaba implantada esa industria era una zona industrial. Eso estaba dentro del plan de ordenamiento territorial, una zona industrial. Posteriormente, sí. Cuando se va a implantar algo turístico natural, no sé cómo explicar, eso tendría que tener un porcentaje de daño nomás, ¿verdad? Ya. Porque se va, o sea, en cada lugar, o sea, como usted dice, industrial y lo que se va a mantener como turístico natural, tendría que dar un porcentaje. Sí, mire, esto que me está usted haciendo, esa pregunta que usted me está haciendo es muy importante, porque cuando son zonas naturales, ¿ya? Son áreas naturales, es probable, lo más probable es que esté dentro del patrimonio natural del Estado, ¿ya? Todas esas reservas naturales deben ser protegidas y por lo tanto, en el momento en el que usted hace un levantamiento, usted ingresa las coordenadas de su proyecto, ¿no? Usted pone el perímetro del proyecto y se genera un polígono. En el certificado de intersección, ese polígono, como habíamos visto en el parcial anterior, nos decía si intersectaba o no intersectaba con áreas protegidas, ¿ya? Esas áreas protegidas pueden ser zonas turísticas y sí se puede implementar proyectos, sí se pueden generar proyectos en áreas protegidas, pero van a tener que hacerlo en coordinación con los técnicos ambientales ya de la dirección, ya de la matriz, ya con los técnicos del Ministerio de Ambiente. Ellos asignan a un grupo, a un equipo de técnicos, entre ellos biólogos, de acuerdo a la zona, ¿no? Ingenieros forestales, de acuerdo a la zona. Asignan a este equipo y en coordinación con ellos, ustedes van a proponer las medidas para el plan de manejo ambiental antes de que se implemente el proyecto, para que de este modo ustedes obtengan esa licencia ambiental y que ya esté con el aval, ¿no? Los técnicos tienen sus informes, ¿no? Y ellos ya les hacen la revisión y les dan el visto bueno y ustedes pueden implantar su proyecto sin ningún problema. Ahora, cuando no intersecte con áreas protegidas, ustedes tranquilamente lo pueden hacer con el gobierno, con la autoridad ambiental que esté a cargo, que tenga la competencia, ya sea el municipio, la prefectura. Ya. Entonces, ellos no le van a dar ese seguimiento como lo haría directamente el Ministerio de Ambiente.
esa es la forma en que deberían desarrollarse este tipo de proyectos. Entonces, todo proyecto que de algún modo pueda afectar a la naturaleza, un área turística, ¿verdad? Y justo en esa área turística resulta que van a implantar y entonces sacan el certificado de intersección y dicen, no, ¿saben qué? Continúen, procedan. Entonces, ese es un proceso que siempre se da y que en el caso de que sea un área que ustedes vean que tiene algún valor, ya sea alguna especie nativa o endémica, y que de pronto esa zona no forme parte del patrimonio forestal, en ese caso ustedes sí tienen también dentro del equipo, dentro del grupo de personas que hacen el estudio de impacto ambiental, debe haber al menos un biólogo o alguna persona que tenga conocimiento de esto, y esta persona les va a orientar, va a identificar, decir, miren, esa es una especie endémica, esa es una especie nativa y el número de habitantes de esa especie es mínimo, por lo tanto hay que tomar alguna medida. Entonces ellos plantean medidas para evitar que dañar a esta especie. Entonces, las medidas en general que se tomen para ese estudio de impacto ambiental ya van a tener ya el proponente tiene esa responsabilidad. Y esa es la responsabilidad del empresario, es una responsabilidad ambiental. Hay incluso cursos en los que los empresarios envían a sus técnicos a capacitarse y que tiene este nombre, ¿no? Responsabilidad ambiental para las empresas, ¿no? De las empresas, de las industrias. Entonces, ellos se capacitan y conocen no solamente los procesos de regulación ambiental, sino también tienen criterios de las medidas que habría que tomar y de todo lo que se tiene que conocer de ese entorno. Entonces, por eso es importante el levantamiento de la línea base. Ustedes hacen un levantamiento de la línea base y ustedes dicen, no, esta zona ya estaba contaminada, ya estaba intervenida, pero tienen una zona que no estaba intervenida. Entonces, ahí ustedes tienen que, dentro de las medidas, plantear de manera adecuada todas las actividades. Sí quedó. Eso es lo que debería ser. Apellido, la participación. Apellido. Romero. Romero, ya, Melina, bien, Melina. Entonces, muy apropiada su pregunta, porque en realidad hay muchas actividades y a veces ya hay proyectos que ya han sido implantados, que están en operación y se han construido desde hace muchos años. Pero ellos de todos modos, cuando ya hubo este proceso de regularización ambiental, hubo muchos proyectos ex post, que era precisamente aquellos que ya estaban en operación. Entonces, igualmente tenían que someterse al proceso de regularización y tenían que proponer medidas también, incluso de remediación. Ahora, ya depende de los técnicos ambientales que sean rigurosos en dar seguimiento. Hay técnicos ambientales que se quedan en el papel y no van a hacer la inspección en el sitio, ¿no? Ese es un problema, que se quedan con la información que les da el consultor ambiental del proyecto y no van al sitio a revisar, a verificar si es cierto lo que dicen, a tomar fotografías. Eso sí, también hay mucha responsabilidad en ello. Ahora, otra responsabilidad recae sobre los habitantes que se dan cuenta que esto está pasando y no hacen la denuncia. Entonces, como les decía, ¿no? en esa actividad, en esa industria, resulta que estaba implantada en un área industrial, en una zona industrial. Ellos estaban muy bien y ellos podían desarrollar su actividad sin problema. Ahora, esta emisión de material particulado estaba generando afectaciones a la comunidad, ¿no? Personas que estaban habitando. Ellos habían invadido esas tierras y, ¿qué es lo malo? Que el municipio les dio las escrituras. Entonces ya en ese momento ya ellos están legalmente establecidos, pero estuvieron después de esa actividad. Entonces, ¿quién tendría culpa, no? Una persona antes de comprar un terreno debe conocer qué hay alrededor. Por ejemplo, toda esa zona de vía a la costa, la gente compra,
y ahí hay canteras, pero deberían conocer cuál es la afectación, cuál es el impacto que se genera, que generan estas actividades, esta extracción de material pétreo. Entonces ellos utilizan dinamitas, hay vibraciones, no solo es el material particulado, sino también vibraciones. Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Entonces, si no hacen un levantamiento correcto de la línea base, de las características del entorno en donde van a implantar su proyecto, en este caso, la vivienda, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? El culpable es el que propone ese proyecto ahí en esa zona. No saben que no vamos a vivir aquí. O si ya van a vivir allí, ya lo saben y tienen que tomar las medidas. Vamos a construir una estructura, vamos a sembrar vegetación para que el material particulado se quede allí, para que ayude a que, o vamos a poner vegetación acá para minimizar el ruido. Entonces, eso ya depende de las medidas que ustedes tomen para su proyecto en chiquito, ¿no? En pequeña escala. Bueno, pero a un lado de eso, ¿no? Que estábamos hablando justo de las denuncias. A pesar de eso, ellos estaban legalmente ahí en esa zona y sí estaban viéndose afectados por esta actividad, porque les causaba ardor, molestia en la garganta, y ellos decían, bueno, aquí esta actividad nos está causando daño. Los de la empresa podían hasta demostrar que esa emisión de material particulado no generaba afectaciones a la salud. Incluso hubo un técnico que dijo, ¿saben qué? Este material particulado hasta es beneficioso para la salud. Y pero las personas decían, pero a mí me arde la garganta, a mí me causa ardor, se me irritan los ojos. Ya, pero porque era una sustancia natural, ¿no? Era de un vegetal. Entonces, ellos pudieran haberle ganado. Sin embargo, los del Ministerio de Ambiente acogidos, ¿se acuerdan de los principios, no? De prevención, de precaución, esos principios que revisamos al inicio de la clase, ¿no? Entonces, aunque no haya certeza del daño, el proponente tiene que tomar medidas para evitar posibles molestias. O sea, no hay una certeza. No viene la OMS a decir, no saben que este material es nocivo. O sea, hay esa incertidumbre, no hay certidumbre de ese daño. Por lo tanto, a pesar de eso, y con base en lo que establece ese principio ambiental, la empresa sí tenía que tomar medidas, ¿ya? Por lo tanto, lo hizo, ¿no? Primero, el ministerio le cerró la actividad, ¿no? Cerró temporalmente la actividad hasta que ellos implementen su plan de acción, porque el plan de acción es emergente, ¿no? No está dentro del estudio de impacto ambiental, sino que es un plan de acción, es una medida emergente que se toma y que se tiene que desarrollar máximo en 15 días, ¿no? Tienen 15 días para aplicar esa medida. Entonces, en ese tiempo cerraron la actividad, la suspendieron y ellos trabajaron allí, que solamente con cerrar un portón que tenían ya minimizaban en un alto porcentaje esa dispersión de ese material particulado. Sin embargo, ellos tomaron también otras medidas en las que enjuagaban ese gas y ya no tenía que ser tratado como emisión, sino como descarga. Entonces ya tenían que darle otro tipo de manejo. Entonces, allí ya pudieron cumplir, la empresa pudo cumplir y ya no había esas afectaciones a los habitantes. Pero miren la importancia de las denuncias, ¿no? Si las personas no utilizan este recurso, entonces no va a haber, ¿no? esa motivación, ¿no? O sea, todo documento, todo oficio, si no tiene esa motivación, entonces no hay una razón por la cual ir a inspeccionar. Entonces, vienen los habitantes y envían un oficio directamente o a través de la plataforma, envían sus denuncias, entonces ya tiene un código, ¿no? Tiene que ser procesado, tienen que atender a ese pedido y por lo tanto van a tomar esas medidas. Eso también es importante conocer. Bueno, para continuar con el tema que estábamos revisando, aquí tenemos ya la actividad y tenemos aquí un aspecto ambiental. Tenemos aquí exposición a situación de riesgo, ¿verdad? Exposición a situación de riesgo, exposición de trabajadores. Vamos a ponerlo en plural.
a situación de riesgo por conductas inadecuadas en la cercanía de equipos pesados en operación. Entonces, esto es simplemente una acción que puede derivar a un impacto. Y el impacto, como nosotros nos estamos adelantando, no hay una certeza, entonces aquí hay una posibilidad, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Entonces pueden ocurrir accidentes laborales. Ese sería un impacto, ¿no? Si ustedes quieren ser más específicos, pueden ser también, pueden serlo. Puede haber accidentes laborales. Entonces lo pueden decir también, ¿no? Entonces, destripamiento del señor Benarán. Ya, esta es otra forma de ponerlo. Entonces, eso ya es el impacto. El impacto que se genera, entonces, pero es mejor ponerlo así, ¿no? General, ¿no? Puede haber accidentes laborales. Puede ser que no se destripe, pero sí puede ser que se le rompa la cabeza o algo. Entonces, este de aquí sería el impacto. Ahora, vamos a el impacto, ¿no? Obviamente es negativo. Es algo negativo que está pasando allí. ¿En qué etapa? En la etapa de construcción. Si está claro esta actividad, ¿verdad? Si está claro el aspecto. Y esto de aquí es el más difícil. Empezamos en el más difícil porque es un poquito más complicado poder traducir esto en la forma que nos pide aquí la matriz. Acá tenemos otro. ¿Qué ustedes ven allí? Este también está un poquito difícil. Vamos a uno que sea más fácil. Este aquí. Vamos a este aquí. De ahí regresamos al otro. Entonces, ¿cuál sería la actividad? Aquí vamos a poner aquí almacenamiento de residuos. Almacenamiento de residuos peligrosos y especiales. Esa es la actividad, ¿no? Esa es la parte de... Ay, no. Bueno, ahí no importa que esté con esas letras grandes. Almacenamientos de residuos peligrosos y especiales. Ahora, ¿cuál sería el aspecto ambiental? Daño del suelo, gases tóxicos. Ya. Entonces el daño del suelo ya sería el impacto, ¿no? Daño del suelo. ¿Ya? Daño del suelo. Emisión de gases. Bueno, podría... sería mínima la emisión de gases, ¿no? A partir de aquí, ¿no? Pero sí es muy válido, ¿no? Pero vamos ahorita a enfocarnos en lo que más impacta. O sea, aquí daños en el suelo, ¿no? Vamos a ponerlo como contaminación del suelo. Eso es por derrame de combustible. Ya, ahí somos específicos en establecer el impacto. ¿Y cuál sería el aspecto ambiental? El apellido, que ya me dijo el impacto ambiental. Apellido. Romero. ¿Otra vez? No, pues me pinta. Sí. Entonces se va a llevar todos los puntos. Ya. A ver, entonces, ¿cuál sería el aspecto ambiental? ¿Cómo ubicaríamos eso? Miren que podemos tomar un poquito de aquí y complementarlo con algo más para... Podría ser condiciones inadecuadas de almacenamiento. Esta es. Bien, listo.
Perfecto, apellido. No acuerdo. Otra vez. Andrés, ya. Perfecto. Condiciones inadecuadas de almacenamiento de desechos peligrosos. Porque una cosa es el almacenamiento en sí, ¿no? Esta es la actividad. Pero resulta que no es que lo están almacenando bien, ¿no? Miren que está directamente dispuesto en el suelo, hay un tanque de 55 galones, está hasta deteriorado, ¿no? Entonces, se ve claramente la afectación al suelo. Incluso aquí podemos encontrar otros aspectos ambientales, ¿no? Este de aquí creo que es el más importante, ¿no? El que es más visible y está en primer plano. Hay también otros aspectos que pudieran allí derivarse, que de pronto son menos peligrosos, pero que así como ella decía Melina, puede ser que haya alguna emisión a la atmósfera de los gases que se puedan generar aquí, ¿no? O sea, la incidencia solar, debe allí generarse algún gas, puede venir un niño y poner la cabecita por aquí e inhalar ese gas y morirse, o enfermarse, o qué sé yo, ¿no? Entonces, allí hay un impacto, ¿no? Pero en este momento imaginemos que no hay niños, que no hay circulación de terceros en la obra, que solo están los trabajadores, y bueno, y son los trabajadores los que inhalan. Allí podría ser un daño a largo plazo. También pueden ustedes ubicarlo, ¿no? También pueden considerarlo. Entonces, una imagen de una actividad, que en este caso es el almacenamiento, pueden ustedes obtener uno o más aspectos ambientales. Por ejemplo, las condiciones inadecuadas de almacenamiento de desechos especiales, aquí tenemos una. Puede ser que aquí haya algo más que no nos hemos dado cuenta y que lo podemos considerar también como aspecto. Ahora, Arquitecta, puede ser que pueda haber un incendio, ¿no? ya, Por el material inflamable. Exacto. Entonces aquí puede haber un incendio, ¿no? Incendio generado por la inflamación, ¿no? Por la combustión. Aquí pueden ustedes incluso explicarlo, ¿no? Pero esto de aquí, incendio, aquí está. Puede haber incendio, este es el impacto. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo importante aquí es la contaminación del suelo. ¿Ya? Ese es, y lo demás ustedes pueden complementarlo, ¿no? Aquí tenemos, esto sí está bien porque condiciones inadecuadas de almacenamiento aquí nos está diciendo que son desechos peligrosos y especiales. Y uno de las características de los desechos peligrosos es la capacidad de inflamarse, ¿no? Uno de ellos es inflamables. Desechos inflamables son desechos peligrosos. Entonces, por la acumulación de material inflamable. ¿Ya? Entonces, perfecto. Ahí hay otro impacto, que ya cuando ustedes hablan de impacto ya es el daño. ¿El daño cuál es? El incendio. Ya causó un Influye que incendio. esté al aire libre. ¿Perdón? Influye que esté al aire libre. Que está al aire libre, está a la intemperie, ¿no? Entonces, cuando hablamos de condiciones, muy bien, apellido. ¿Quién dijo incendio? Sánchez. Ya, Sánchez, ustedes. Carlos. ¿Otra vez Carlos? No, pues. Ya, está bien. Tiene otro punto. ¿Y quién dijo la parte de los incendios? Si no me dice, no le pongo el punto. Yo, chiquito. No, pues Jessy. No haga trampa, pues. Es que no hablan, pues no hablan. Pues. Ya me lo cojo yo. Está bien, ¿no? Mire, y lo que por ejemplo, Carlos acaba de decir, ¿verdad? Que está expuesto a la intemperie, sí, también estaría aquí, por ejemplo, pudiéramos decir exposición a la intemperie, ¿no? Exposición a la intemperie. Exposición a la intemperie, porque está dentro de este criterio, ¿no? Pero aquí estamos siendo específicos. Hay una exposición a la intemperie y podemos decir también disposición
de tanques de 55 galones, ¿verdad? ¿Qué más? Están directamente en contacto directo con el suelo. Entonces, ¿cuál sería la medida, ¿no?, que deberían tomar para evitar? Deberían tener allí un cubierto de contención de hormigón. Debe, como usted decía, estar la intemperie, debe estar bajo sombra. O sea, son condiciones apropiadas para el almacenamiento de estos materiales. Entonces, allí lo que usted dice, que está expuesto a la intemperie, es verdad, no es válido. Eso está mal, tal a la intemperie. Y ya con lo que usted acaba de mencionar, yo ya tengo la idea de cómo tomar una medida más adelante. Por eso sí es importante especificar, ¿no? Acá decimos disposición de tanques de 55 galones en contacto directo con el suelo. Ya, entonces, ven que estamos ya avanzando bastante. Entonces, este impacto es negativo, ¿no? Definitivamente es negativo. Y acá también tenemos que es en la etapa de construcción. Vamos con un hito más, ya, antes de... Esto de aquí también es parecido, ¿no? Pero es un poquito más difícil. Acá también hay otro que es parecido al de acá. Mira, acá hay otro. Este de acá es más. Vamos a hacer dos más. Ya, este de aquí ya. ¿Qué pasa allí? ¿Qué actividades allí también pudiera ser almacenamiento de residuos, ¿verdad? Almacenamiento de materiales y de residuos, para que esté antes, de residuos y materiales. Ya. Almacenamiento de residuos y materiales de construcción. Ahora, esta actividad tiene aspectos e impactos ambientales, ¿no? ¿Qué aspecto ambiental pudieran ustedes? Se parece un poquito al anterior, ¿no? Y de hecho podemos ubicar el mismo, ¿no? Acá. Miren, se quedó la máquina. Esperamos media hora. Ah, ya reaccionó. Entonces aquí solamente condiciones inadecuadas de almacenamiento de desechos y materiales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo ustedes con esto, no? Ya. Ahora, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué pudiera ocasionar esto? ¿Qué pudiera ocasionar o qué impacto se genera? ¿Qué tipos de impacto? Miren que también hay otros que no necesariamente afectan físicamente a las personas, pero sí hay impactos allí. Díganme las cosas malas, así, no importa que no lo pongan en el formato que estamos trabajando, simplemente hablemos de las cosas malas que pueden ocurrir. Díganme, es que un señor puede pasar por allí y pasa algo, no, díganmelo de ese modo. Alteración del suelo. Puede ser que haya una contaminación del suelo, ya. Entonces aquí hay una contaminación del suelo. Muy bien, apellido. Yo chiquito. No puede haber contaminación Por visual ahí. Es que usted sí sabe, pero no quiere participar. Ya. Y que da vergüenza hablar. No hay contaminación visual ahí. Contaminación visual, bien. Apellido. Pincay. Bien. Contaminación visual. Brian.
Hay contaminación visual, ese es el impacto, ¿no? Esto es lo que genera el impacto, esas condiciones inadecuadas de almacenamiento. ¿Qué más? ¿Qué más puede? Si transitan por ahí, también hay obstrucción de paso. Digo, pues. Obstrucción. La contaminación ambiental, por las basuras, los olores, ¿Ya? los materiales. ¿Ya? Opciones de trabajadores. Obstrucciones en el tránsito de... Incluso podemos allí poner que se pueden generar accidentes, ¿no? Accidentes por esas obstrucciones. ¿Ya? Entonces aquí van a ser accidentes. A terceros. Puede ser que haya acceso a terceros, ¿no? No, pero aquí, aquí en este caso sí parece que es dentro o está afuera. No se ve, ¿no? No tenemos mucha información. Pero si fuera al exterior, lo que usted dice está muy bien. Afectaciones a terceros, ¿no? Entonces aquí en este van a accidentes y retrasos, ¿no? Por obstrucciones. Aquí estamos siendo bien específicos con la... Puede haber accidentes y retrasos por obstrucción de tránsito de trabajadores. Y también puede ser que está en el exterior, ¿no? En el caso de que esté en el exterior, ¿no? Pero no en otro país. Aquí cuando ustedes se ríen, yo sé que en el fondo se están riendo, ¿ya? Pero no, pero conmigo, ¿verdad? En el caso de que se encuentre en el exterior, allí se ven obstrucciones también, ¿no? Estas mismas obstrucciones a terceros, ¿no? ¿Ya? Ya, muy bien. Miren que ustedes mismos están estableciendo los aspectos y los impactos ambientales. Y hay más cosas que pueden, miren que hay más impactos, ¿no? Alguien había hablado de contaminación en términos generales, ¿no? También puede haber proliferación de vectores. Los vectores son las ratas, moscas, culebritas. Por ejemplo, por aquí se han visto en esas construcciones que en estos tableros del encofrado que están ahí acumulados, que crecen hongos, entonces hay ratoncitos por allí. Los ratoncitos en sí ya son vectores, ¿verdad?, de contaminación, las moscas, todo eso son, y que para comerse esos ratoncitos aparecen por aquí unas serpientes, ¿no? Como ellas saben que por aquí hay ratoncitos, se vienen y se meten, y entonces ahí eso puede ser un peligro, ¿no? Entonces puede ocurrir. En la ciudad normalmente no se da esto, pero no es tampoco, no está alejado, ¿no?, de la realidad. Si ha habido ocasiones en las que ha habido en zonas urbanas serpientes que de algún modo han llegado ahí. Entonces puede haber aquí vectores, proliferación, ¿verdad? Entonces sirve como casita, como... entonces aquí proliferación. De vectores nada más. Tenemos ratas, roedores, para que no sea roedores, moscas, insectos. Entonces también decía olores ofensivos, ¿no? ¿Quién dijo olores ofensivos? Apellido.
¿Alguien dijo? Yo dije la contaminación ambiental que causaban los materiales al machi. Pero usted habló de los olores, malos olores. Por los materiales, Ya, a ver, apellido. al machi. Ya, en este caso, de pronto puede ser que por la característica de los materiales no haya mucho, ¿no? Pero sí es válido y yo lo voy a poner aquí, ¿no? Generación de olores, no generación, molestias por olores ofensivos, ¿ya? Por materiales. O sea, usted dice que se derrama un material, ¿no? Que tiene un olor muy fuerte y eso genera molestias, ¿no? Por derrame de sustancias. Incluso, ¿sabe por qué se pueden generar esos olores ofensivos? Por esto. Entonces, por esa proliferación de... entonces vino el gatito, se metió por allí y dejó la mitad de un ratón por ahí. Lo dejó escondido para que nadie se lo llevara, entonces eso comienza a oler horrible. Entonces, miren, todo eso puede... Entonces, lo que usted dijo está muy bien, ¿no? Entonces, olores ofensivos, molestias, pero el impacto no serían el impacto sería las molestias, ¿no? El olor en sí es un aspecto, pero que se deriva de esas condiciones inadecuadas, ¿no? O sea, es como una subdivisión. Entonces, esas condiciones inadecuadas pueden subdividirse, ¿no? Si esto, por ejemplo, es el punto 3, ¿ya? Entonces, ustedes pueden poner aquí 3.1, 3.2, 3.3, ¿ya? Entonces, todo eso está dentro de lo que usted mencionaba, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, uno de ellos puede ser generación, ¿no? Generación de olores ofensivos por derrames. Estoy pensando en el ramo. Derrames de sustancias tóxicas, las sustancias en general, y podría ser, de ahí podría ser 3.2, puede ser que haya también, ¿qué más puede generar esto, ¿no? Entonces, dentro de las condiciones, la disposición inadecuada de material encofrado, ¿ya? O acumulación inadecuada de material encofrado. Entonces, ya estos son derivados de esas condiciones, o sea, este general, condiciones inadecuadas de almacenamientos y materiales de construcción. Entonces, si ustedes quieren, ubican esto, no es necesario, pero lo importante es que ustedes a partir de esto identifiquen los impactos. Por lo pronto vamos a sacarlo porque ya sabemos que todo eso está dentro de ahí. Sí está claro, ¿no? Ahora, ese impacto todos son negativos. Como todos son negativos, ustedes pueden ponerlo individualmente, porque puede ser que aquí haya alguno positivo. Entonces, esta es la etapa de construcción. ¿Bien? Entonces, miren que ustedes ya a estas alturas ya pueden tranquilamente identificar los aspectos ambientales y los impactos. Este de aquí, nos quedamos en este, decíamos dos hitos más, este de aquí, el ultimísimo, porque aquí hay una variación con los otros, hay una pequeña variación. Entonces, solo por eso, este sí la vamos a analizar por separado. Ya. ¿Cuál sería la actividad allí? Que la actividad, la misma, ¿no? O el rubro, ¿qué están haciendo allí en ese, qué están haciendo? Están dándole un mantenimiento a la vía, ¿no? Esa es la actividad. Están dándole mantenimiento a la vía. El otro era almacenamiento.
en esa actividad de almacenamiento. Por aquí podemos decir también mantenimiento a la vía de acceso. Puede ser ahí, mantenimiento a la vía de acceso. Ya, ahora, eso de ahí, ¿cuál sería un aspecto ambiental? ¿Qué de malo, ustedes para identificar pueden adelantarse al impacto? ¿Qué de malo pudiera ocurrir en este escenario? ¿Qué pudiera ocurrir? ¿Qué nomás pudiera ocurrir? Las cosas malas que pueden pasar aquí. De impacto al ambiente, malestar a la comunidad. Generar tráfico. Ya, eso. Obstrucción. Se encuentra al aire libre, Aquí, pues. aquí sería, ahí me estoy En toda la adelantando. vía. ¿Perdón? Que se encuentra al aire libre y eso se encuentra en la vía. Obstrucción. Entonces, apellidos. Apellidos. Chiquito. Ya. Así. Ya sí está adelantándose. Está sumando puntos, Jessy. Ya. ¿Y alguien Vengo más? inspirado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más participó? Al Machimi sobre el tráfico que genera. Almachi. Listo. Jorge Almachi. Listo. Entonces sí, ¿no? Lo que ambos dijeron está muy bien, ¿no? Primero que está al aire libre, hay basura allí acumulada, está la intemperie, y si está la intemperie, ¿qué va a ocurrir? Que va a caer la lluvia, y si cae la lluvia, los olores ofensivos van a generarse porque al haber una disposición inadecuada de escombros, que puede ser esto que sean escombros, que removieron aquí esta capa asfáltica y los escombros los pusieron aquí. Entonces, por un lado, ¿qué pasa con eso? ¿No? Acumulan desechos. Entonces, ¿qué pasa con la gente? ¿No? La gente piensa que todo esto es basura y va poniendo aquí las funditas de basura. ¿Cómo? Usted mismo lo dijo, ¿no? Hay una obstrucción en el tránsito, viene el carro recolector y de pronto no, si viene de este lado, no va a pasar por aquí, no se va a dar cuenta que están aquí estas funditas, no se las lleva, simplemente saben que por ahí no se puede pasar. Entonces no pasamos porque hay una obstrucción. Ellos incluso pueden hasta notificar, hacer un informe, decir, no sé, aquí hay un problema. Y resulta que llovió y estos lixiviados, ¿no? Van a generar olores ofensivos, va a haber molestias a los moradores. Entonces miren que allí hay una combinación, ¿no? Una combinación de aspectos y de impactos ambientales y tan solo con una cosa, no solamente la obstrucción que viene de la disposición inadecuada de residuos, ¿no? De escombros. Disposición inadecuada de escombros. Entonces, esa disposición inadecuada de escombros, por un lado, le decía que genera obstrucciones, ¿no? Ese es el impacto, obstrucciones en el tránsito vehicular y peatonal también, ¿no? Miren que aquí puede ser que, bueno, no, aquí sí se puede pasar. El tránsito vehicular, no, por suerte no está aquí en la obstrucciones en el tránsito vehicular, acumulación, la acumulación de residuos, eso que genera olores ofensivos por descomposición de residuos. Entonces dicen, no, esto que tiene que ver, ahí estaba la explicación, lo que dijimos, ¿no? Al tener acumulado esto, se presta a que las personas vayan acumulando esos residuos. Se lo pueden de pronto detallar aquí, ¿no?
en el aspecto ambiental. Pero ustedes ya pudieran explicar. Olores ofensivos, también proliferación de vectores, ¿Qué más puede haber allí? O sea, aquí podemos ser más drásticos, ¿no? Accidentes, daños también. Ahí está. Accidentes, daños, retrasos por ejemplo, puede ser un carro que se choque con esto y se dañe. Puede ser un accidente que ocasione la muerte o algún herido, que no permite un registro visual o qué sé yo, no puede haber algún accidente. Y también puede haber un retraso porque está este carro aquí y no le permite el otro pasar. Ahora, los olores ofensivos son por esa acumulación de residuos orgánicos también, que aquí hay una disposición adecuada de escombros, lo cual permite que la comunidad deposite sus funditas allí de basura y obviamente la proliferación de vectores. También hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser que esté tapando la alcantarilla, entonces taponamiento de alcantarillas, todo eso por la disposición inadecuada, ¿no? Taponamiento. Lo cual a su vez va a desencadenar más problemas, ¿no? Taponamiento de alcantarillas. Incluso podemos poner... Arquitecta, eso disculpen, una consulta. Eso del taponamiento de las alcantarillas, o sea, toda esa agua que queda así como flotando, así, eso no podría generar también enfermedades a los que están así, Exacto. a los residentes de eso. Exacto. Y acá también, ¿no? Aquí en realidad la proliferación de vectores tendríamos que ponerlo aquí. Entonces acá, por ejemplo, pudiéramos poner malestares. Entonces siempre hay que ponerlo en función del daño que se ocasiona, ¿no? Y por ejemplo, malestares provenientes de olores ofensivos, por descomposición de residuos, aquí accidente, aquí está bien, enfermedades, y lo que usted también dijo, enfermedades, ¿ya? Por acumulación de agua. ¿Ya? Miren que aquí hay, pero siempre tendremos que destacar esto, ¿no? Muy bien la observación que usted hizo. Aquí, enfermedades, por acumulación de agua, taponamiento de alcantarillas. Acá podemos hacer enfermedades y daños. Daños en la estructura, por ejemplo, si hay una acumulación de agua, puede ser que haya alguna inundación, ¿no? Y eso es malo. ¿Ya? Entonces hay enfermedades y hay daños por las inundaciones ante la acumulación de agua por el taponamiento de alcantarilla. Entonces miren que acá también enfermedades por la proliferación de vectores. Malestar, porque el olor en sí es un aspecto todavía, ¿no? Que esto de aquí es
la razón. Creo que acá, en la parte de acá, dice la disposición inadecuada de escombros, ¿no? Entonces allí sí pueden ustedes también ubicar, ¿no? 2.1, 2.2, pero si está allí, sí lo pueden poner directamente de este modo. Accidentes, daños, retrasos. Aquí está. Esto es el daño que ocasiona. Siempre hay que plantear el impacto como el daño. ¿Sí? Accidentes, acá contaminación del suelo, incendio generado. Entonces, ese es contaminación, accidentes, retrasos. Aquí también, ¿no? Esa proliferación en sí no sería, sino que serían enfermedades. Ante la proliferación, entonces, enfermedades, ahí estamos explicando la razón por la cual las condiciones inadecuadas de almacenamiento pueden generar enfermedades, ¿ya? Pero aquí estamos explicando por qué. Ahora aquí, molestias por dolores ofensivos, ¿no? Entonces, estas molestias, esto sí una sola. ¿No? Molestias por dolores ofensivos. ¿Ya? Y esto también por las condiciones inadecuadas, enfermedades, por las condiciones inadecuadas, accidentes de retraso. Entonces, todo esto de aquí está dentro de este aspecto, este es general. Ustedes también pueden poner los particulares, es decir, 3.1, 3.2, o si quieren pueden hacerlo por separado de una actividad, pueden hacerlo por separado. Eso ya está a potestad de ustedes. Lo importante es que ustedes vayan identificando todos estos aspectos, ¿no? Lo mismo. Aquí también, por ejemplo, el tránsito a terceros puede ocasionar accidentes o retrasos. O sea, ese es el impacto. Porque la obstrucción en sí es también una molestia, ¿no? Bueno, molestias, ¿no? Molestias. Porque a mí me molesta ir caminando y encontrarme con algún obstáculo. Entonces, ¿sí está claro, chicos? Sí. Entonces, sí, me alegra porque de ustedes han salido buenas propuestas, ¿no? Han salido buenos aspectos, han identificado aspectos y también impactos ambientales. Entonces, esta es la primera matriz. Nos quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Todos los Gracias. puntos extra. ¿Perdón? Todos tenemos puntos extra. Sí, los que participaron tienen los puntos extra. ¿A quién no le puse? Es lo último que... A Ochoa. Yo creo que Pincay. Ochoa no, Pincay. Ochoa. Bueno, yo les creo. Sí. Ya. Ginger. Y Brian. ¿En cuál fue soporte, Brian? Anda haciendo relajo, Brian. Ya No, listo. eso lo decía, nomás es que yo me acuerdo que creo que sí fue Pincay. Pero está bien. Ochoa, déjalo Ochoa, ¿no? Ya, entonces en la próxima clase usted va a tener listo. Vamos a trabajar con las mismas imágenes. Y ustedes como ya tienen los aspectos ambientales, en la próxima clase vamos a trabajar ya con la otra matriz de la propuesta de medidas. Sin embargo, ustedes sí van a ir revisando todas, porque va a haber una tarea en la que ustedes van a llenar la matriz de aspectos de impactos ambientales con las medidas, que esa es la siguiente, que es un poquito más larguita. Pero ya, por ejemplo, no tiene las actividades, ya no están. Ya serían los aspectos y los impactos. Ya no está tampoco esto, no en la etapa, ni si es negativo o positivo. Pero sí están las medidas, están también los medios de verificación,
el tiempo de implementación, si es mensual, si es diario. Eso, chicos, nos quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Yo les voy a pasar esto por Moodle para que lo revisen. Voy a grabarlo, voy a grabar este documento y esto lo voy a subir. Así tal cual como ustedes lo generaron. Y con esta base vamos a participar en el siguiente ejercicio. Y esto también nos va a servir para el examen. Ustedes van viendo cómo se plantea un aspecto, un impacto ambiental, y ya para el examen ustedes ya van a tener muy claro esto. Entonces nos vemos, chicos, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Hasta luego, Hasta luego. buen día. Igualmente, me. Que pasen bien. Igual usted, Miss. Chao, cuídense.